Esta tarde en El precio de la historia. Le damos la bienvenida a su programa favorito, El precio de la historia. Nos acompaña nuestra conductora Beatriz. Hoy, jueves 24 de octubre de 1929, estamos recordando que hace 9 años empezaron estos locos años 20. A continuación les mostraremos un reportaje sobre estos locos años 20 de la reportera Fernanda Álvarez. La denominación de los felices años 20 o años locos corresponde al periodo de prosperidad económica que tuvo Estados Unidos desde 1923 hasta el año actual 1929, como parte del periodo expansivo en un ciclo económico. Esta prosperidad ha beneficiado a toda la sociedad y ha hecho que la economía siguiera creciendo a un ritmo que no se había registrado antes, generando una burbuja especulativa. Ha habido cantidad de factores determinantes a la hora de llegar a esta situación. En la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos había exportado grandes cantidades de armamento y otros productos a los países europeos. Al finalizar la guerra, la economía de Europa ha quedado tocada seriamente. Los efectos de los tratados de paz han tenido su repercusión en el marco demográfico europeo. Alemania se ha visto seriamente afectada a causa de las pérdidas de Alsacia y Lorena, territorios con grandes industrias mineras y además por la pérdida de sus colonias. Austria y Hungría han restringido su mercado interior al verse reducida a la cuarta parte de su territorio interior. A esto se le suma la pérdida de la hegemonía económica mundial de Inglaterra. La primera revolución industrial y el colonialismo había favorecido a este país. Al acabar la guerra, Inglaterra ha tenido deudas de guerra con Estados Unidos, al igual que muchos países europeos, lo que lógicamente ha favorecido la economía de Estados Unidos al ser receptor de estas deudas. A esto se le debe sumar que Estados Unidos se ha convertido en la nación proveedora mundial. Esto se debe a que toda Europa está necesitando productos que no pueden fabricar ellas por el hundimiento económico. Estados Unidos se ve con un exceso de oferta y Europa necesita mucha cantidad, lo que ha hecho que la economía y los ingresos americanos estén creciendo vertiginosamente. La expansión de Estados Unidos se ha basado en una profunda transformación productiva dominada por la innovación técnica. De esta forma, se han disminuido costes y se ha aumentado la producción, obteniendo más beneficios. En esta época se ha popularizado el uso del teléfono, el automóvil y los electrodomésticos. Estos aparatos eran demasiado caros, y es en la actualidad cuando se aplicó por primera vez la venta a plazos. Esto ha creado un oleado consumista, ya que la gente ha podido comprar los productos sin necesidad de tener el efectivo en un primer momento. El aumento del consumo y la popularización de la venta a plazos ha hecho que se comprara tanto hasta el extremo de que los consumidores se están endeudando. También se ha hecho objeto de popularidad la difusión de la radio como medio de comunicación masivo, ya que es un dispositivo económico y al alcance de toda la población. En estos tiempos, la fábrica Ford ha innovado con la utilización de la cadena de montaje. De esta forma se han reducido los costos y tiempos de producción. Este método se aplicó también a otros sectores. También tuvieron efectos positivos la demanda de la construcción de rascacielos. Todo esto ha tenido una gran influencia en el mercado de trabajo, dejando la tasa de desempleos en Estados Unidos en 13 millones. No ha habido ninguna tasa tan baja hasta la fecha. Estos años han constituido los mejores para la sociedad estadounidense, donde se viven unos años de excelente bienestar y de gran optimismo frente al futuro. Debe tomarse en cuenta que en 1913, bajo la presidencia de Wilson, nace el sistema de la Reserva Federal. La burbuja que está aconteciendo fue impulsada en gran medida por ella. Pero desde el final de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos ha tenido fuertes distracciones, pues es la época del jazz americano. La nación se ha concentrado en explotar sus extensos recursos.
está viviendo un gran auge económico que parece no tener fin. Se han hecho grandes fortunas tanto en la industria como en los mercados de valores. Como acabamos de ver, este es un pequeño reportaje de estos locos años 20, en el cual podemos apreciar este gran baile que es el jazz. Sabemos que la economía de Estados Unidos ha ido aumentando, lo cual se ve reflejado en el consumismo de las personas. Exacto, y aparte en estos últimos días en la bolsa de valores de Wall Street han estado incrementando los valores, entonces esto pues, también tiene un gran auge. Por lo cual, cualquier persona ha estado invirtiendo en estas acciones. Vamos a un breve comercial, en un momento regresamos. ¿Necesitas dinero? Consigue dinero fácil sin trabajar. En Wall Street. Sí funciona. Ya regresamos. ¿Qué pasó? Estamos recibiendo un aviso de último momento. Vamos contigo, Pili. Sí, Mari, estamos aquí afuera de Wall Street, donde no sabemos en realidad qué está pasando, pero creemos que esto es una gran catástrofe. Se dice que los valores han incrementado muchísimo y que no hay personas que puedan invertir en ellos. Como aquí podemos ver, está una manifestación. ¡Queremos devolución! Podemos venir por acá, vamos a entrevistar a alguna de las víctimas. ¿Nos puedes hablar un poco de lo que está pasando? Sí, invertí todo mi dinero en Wall Street y no nos dan respuesta de nada. Y ahora estoy en la quiebra. Tranquilo, sabemos que todo va a pasar y todo va a estar bien. Eso es lo que dicen las malas lenguas. ¿Qué pasó? ¡Me voy a matar! ¡La bolsa se ha caído! ¡Mátate! Regresamos al estudio con Betty y con Mari. No podemos creer esta gran manifestación que está ocurriendo a las afueras de Wall Street. Sí, realmente esto me sorprende bastante porque estábamos pidiendo bien estos 9 años de pues, perfecta estabilidad en finanzas. Por eso se llamaban los felices años 20. Exacto, y bueno, nos está llegando un mensaje sobre un reporte de Lili. Vamos contigo, Lili. Buenas tardes, Betty y Mari. Me encuentro aquí a las afueras de la casa del actual presidente de Estados Unidos, el presidente Hoover. Vamos a ver si lo podemos entrevistar. Señor presidente, ¿podría decirnos qué es lo que está pasando? Solo les puedo decir que es una crisis pasajera y que no tienen de qué preocuparse. Se acabó. Pero... ¿Ya no? Bueno, volvemos al estudio. ¿Qué tal? Una vez más nos encontramos en este programa que es El Precio de la Historia y en este año de 1932 está ocurriendo un fenómeno que es el New Deal. Así es, nuestro actual presidente Franklin Roosevelt se ha ganado otra vez nuestra confianza. ¿Y esto cómo? Pues es que ha restaurado el sistema bancario después de la crisis de 1929. Justo en estos instantes el presidente está dando un discurso acerca de esto que es el New Deal. Vamos contigo, Chucho. Sí, compañeras, nos encontramos a las afueras del lugar en donde Roosevelt dará su discurso acerca de lo acontecido. Cabe mencionar que ha llegado mucha gente de afueras para escuchar lo que este hombre quiere decir. Nos encontramos en las afueras y a continuación veremos lo que dice el siguiente. Querido pueblo estadounidense, para restablecer la economía tenemos que devaluar el dólar, que el Estado maneje a los bancos, créditos para las empresas y leyes que protejan a los inversores, disminuir la producción de los campesinos y crear un salario mínimo. Igual tendríamos que crear unas jornadas de trabajo para que las personas no se sobreesfuercen. Crear un seguro de desempleo y pensionar a los adultos mayores. Gracias. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! Bueno, compañeras, como ustedes podrán ver, son palabras que a la gente le agradó y esto fue mi reporte para ustedes. Regresamos. Ahora les presento
presentaremos un pequeño video de lo que está pasando en Europa. ¡Corre video! Comunismo y fascismo en Europa. Después de la Revolución Rusa, Stalin impuso el comunismo en este país. Pero esto no solo era lo único que estaba pasando en Europa, ya que Italia fue uno de los países vencedores de la Primera Guerra Mundial. Los aliados dejaron que mantuvieran su gobierno fascista, que a comparación del comunismo, estos se empeñaban en hacer más ricos a los ricos. Los comunistas y los fascistas no se llevaban, ya que los fascistas eran un gobierno de extrema derecha. En cambio, el comunismo era de extrema izquierda, ya que a diferencia de los fascistas, ayudaban y empeñaban en volver a todos iguales, que no hubiera ni ricos ni pobres. Por este motivo, Stalin y Mussolini tenían muchas confrontaciones. Del fascismo se desprende el nazismo, ya que Hitler era un gran admirador de Benito Mussolini y creó el nazismo basándose en el fascismo. Las semejanzas que tenía el fascismo y el nazismo. Sus elementos en común eran los regímenes autoritarios. Esto quiere decir que solo había un líder, que todos tenían que seguirlos. Eran fuertemente represivos y todas sus ideas estaban basadas en el nacionalismo. Esto quiere decir que si había alguien que se quería rebelar, lo mataban. Querían detener el avance del socialismo y disciplinar a la organización obrera. Esto quiere decir, igual que el punto pasado, que reprimían a la organización de los obreros para que no ocurriera lo que sucedió en Rusia. Esto quiere decir la revolución. Igualmente tenían el apoyo de la burguesía. Gracias a esto pudieron armar a su gobierno con aviones, tanques, etc. Hitler se metía en la cabeza de todo el pueblo alemán diciendo que ellos eran una raza suprema, refiriéndose a la raza aria. Gracias a esto pudo tener un gran dominio en ellos. Él insistía en que era una gran injusticia lo que a los alemanes sufrían gracias a la humillación del Tratado de Versalles. El hecho es que culpa a los judíos por la mala fortuna. Él creía que los judíos eran sabandijas que necesitaban ser eliminadas. Pero no solo esto, no solo lo creía, lo hizo. Empezó a matar a todos los judíos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por vernos. Los esperamos en nuestra próxima emisión del El Precio de la Historia. Ha ha ha.